Sean bienvenidos una vez más a este su espacio con Expositivo, con su servidor Tulio Reyes Miranda en esta ocasión, haciendo entrega de la lección número 4 del estudio de este trimestre de Escuela Sabática sobre la epístola a los Efesios, del agiógrafo, el apóstol, del apóstol Pablo. Bueno, dentro de la tradición protestante, especialmente Juan Calvino, decía sobre esta epístola que era el Alpes, ¿ok? De la literatura paulina, ¿ok? Él comparaba pues a los altos picos alpinos, pues esta epístola es una epístola con un contenido bastante sublime. Incluso Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pastor bautista en Inglaterra, decía que esta epístola era la reina, ¿ok? La corona de todas las epístolas del Corpus Paulino. Bueno, en esta oportunidad prácticamente vamos a centrarnos en un tema vital, que es cómo nos rescata Dios, es decir, cómo Dios nos salva. O sea, aquí vamos a tratar el tema fundamental del Evangelio, que tiene que ver con la salvación. Así que vamos a introducirnos en esta oportunidad en el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo Dios nos salva? ¿Ok? ¿Cómo Dios nos salva? ¿De qué en este caso nos salva? ¿Para qué en este caso nos salva? Entonces, introduciéndonos en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo viene desarrollando la temática donde tuvimos la primera señal, en este caso del discurso paulino, en el capítulo 1, versículos 15, donde Pablo ruega al Señor, al Padre de Gloria, que nos otorgue espíritu de sabiduría, ¿okay? Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para alcanzar el conocimiento de Él, ¿ok? Y de las riquezas de su gracia que que Él nos ha dispensado en Cristo, ¿ok? Y del poder a través del cual operó en Cristo levantándole de los muertos, poder que también operó en Cristo al exaltarlo en los lugares celestiales, y ahora ese poder también actúa en nosotros mediante la fe. Ahora bien, respecto a ese poder que ahora actúa en nosotros, de eso entonces ahora el apóstol Pablo va a desarrollar esto en la siguiente perícopa. Vamos a analizar en esta oportunidad la perícopa que va desde el capítulo 2, ¿ok? Capítulo 2 hasta del versículo 1 hasta el versículo número 10. Aquí nos encontramos con una perícopa. La primera perícopa, perdón, disculpen, es el saludo epistolar, que va desde el versículo 1 y número 2. Esa es la primera perícopa. La segunda perícopa va desde el versículo claro, eso uno lo puede ver cuando uno lo lee desde el texto griego. Lamentablemente, estas divisiones artificiales creadas por los teólogos católicos, pues ahí cortan los discursos que no. Por ejemplo, este capítulo 2, versículo 1 está atravesado allí, ¿no? Aunque esto realmente es una perícopa. Pero la perícopa, cuando uno lo lee en el documento griego, en el manuscrito, uno puede notar fácilmente cómo está subdividido cada discurso o cada porción o unidad temática. Entonces, la segunda pericopa va desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 14. Eso es otra perícopa, otra segunda perícopa. La tercera perícopa va desde el capítulo 1, versículo 15, hasta finalizar el capítulo 1. Esa es la siguiente perícopa. En este caso sería la número 3. Ahora vamos a analizar la cuarta perícopa, que va desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 10. En la próxima entrega, que será otro tema, ahí analizaremos la quinta perícopa, que va desde el versículo 11 hasta finalizar el capítulo 2.
Entonces, este comentario, vamos a analizar entonces esta perícopa. Uno puede estudiar esta epístola por perícopas, ¿ok? Ya que expresa una unidad, digamos, temática que aquí el apóstol está desarrollando. Y prácticamente aquí Pablo está desarrollando la teología de la salvación. De qué manera Dios, el Padre de Gloria, nos salva a nosotros. Bueno, dice el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 1, dice, y él os hizo vivir a ustedes, o sea, Él los vivificó a ustedes, nos hizo vivir estando muertos en sus delitos y pecados. Fíjense la metáfora que utiliza la figura del lenguaje que es típico del pensamiento hebreo. Pablo no está utilizando un discurso abstracto, ¿ok? Como es propio del idioma latino y propio del idioma griego, que es un idioma adecuado para la filosofía, que son conceptos bastante abstractos. Pablo, como judío y especialmente como rabino judío, Pablo no es un teólogo al estilo apologista del siglo II, ¿ok? Al estilo filosófico. No, no. Pablo es un rabino familiarizado, por supuesto, con la larga tradición hebrea, la tradición milenaria, y como de costumbre, el pensamiento judío no trabaja con pensamientos abstractos, sino con pensamientos concretos. Entonces, Pablo utiliza la figura del lenguaje de el despertar de entre los muertos. Él explica la salvación de una resurrección espiritual, si se quiere en este caso decir. Es decir, que cuando el ser humano incurrió, el hombre, tanto judíos como gentiles, hemos incurrido en el pecado, en este caso los judíos, por violación de la Torá, por violación del pacto, y en este caso los gentiles, que hemos errado al blanco por no tener en este caso las directrices de la Torá, ambos hemos fallado en dar en el blanco. Pues hay una sentencia fijada para el que yerra en el blanco, como menciona en este caso el profeta Yehezkel al decir en el capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, ésta morirá. Es decir, hay una sentencia legalmente, hay una sentencia judicial, ¿ok? Hay una sentencia dictada para toda transgresión. Hay una sentencia dictada para todos nuestros delitos y para todas nuestras faltas. Ahora bien, cuando vamos a tratar el tema del pecado, es el pecado en el concepto hebreo, no es hamartía en el concepto griego, que tiene que ver con una falta según la concepción cultural de las cosas. Por ejemplo, para los griegos, atentar contra el cuerpo humano, por ejemplo, para los griegos la circuncisión era un crimen, porque eso atenta contra la estética del cuerpo humano, ya que para los griegos la mayor expresión de estética y de belleza era el cuerpo humano, de allí el gimnasio y allí las olimpiadas y allí el culto hacia el cuerpo, como hoy en día la cultura occidental pues promueve mucho, los certámenes de belleza, mis universos, mis mundos, todo eso es culto al cuerpo. Esto es griego, esto es el mundo griego. La afición a los deportes, eso es cultura griega. Entonces, el concepto hamartía tiene que ver con no dar en el blanco según los ideales de la cultura y del pensamiento y de la filosofía, en este caso de la filosofía griega. Pero aquí estamos encontrándonos con un concepto judío, con un concepto hebreo, que es precisamente, y este es el legado del pueblo judío al mundo, que es nada más y nada menos el legado de la Torá, el legado de los profetas, y en este caso el más importante es el legado del Mesías. ¿Ok? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación
al judío primeramente, y los primeros que comenzaron a predicar el evangelio fueron los judíos. Así que este es el legado, ¿ok? Si nosotros hemos conocido al Mesías, en este caso a Cristo como se conoce en Occidente, es gracias al legado judío. Es porque valientes hombres, varones judíos, se dedicaron y se entregaron fielmente a la gran comisión de precisamente darnos a conocer las riquezas de la gracia de Dios, en este caso en el Mesías. De eso trata el Evangelio. Ahora bien, entonces, para el pensamiento hebreo, el concepto hataj, el concepto de errar al blanco, tiene que ver con la transgresión, ¿ok? Al blanco, en este caso, fallar en el blanco, al no dar en el tiro que la Torá ha fijado. En este caso, la Torá ha fijado un blanco. Y el propósito de la Torá, ¿ok? El blanco, el objetivo, la meta de la Torá, como el mismo apóstol Pablo nos los revela, dice el propósito, el blanco, la meta de la Torá es el Mesías. ¿Ok? Romanos capítulo 10, verso 4. Ese es el blanco a la cual la Torá apunta, mostrarnos, revelarlos al Mesías. Y el propio Yeshua lo mencionó precisamente al decir, ustedes escudriñan las escrituras creyendo que en ellas ustedes alcanzan la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ese es el blanco de la Torá, apuntar, mostrar, en este caso, al Mesías. Entonces, fallar en el blanco es quizás podemos conocer la Torá y aún así fallar en el blanco, ¿ok? Y fallar en el blanco porque a lo mejor ignoramos, en este caso, la Torá, que ese es el concepto que maneja Yohanan en el capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete, en este caso, hamartía o comete hataj, comete la anomía, es decir, comete el desafuero de la Torá, porque porque el hataj o la hamartía, el pecado, es precisamente la anomía, es decir, el desafuero, el estar sin Torá, ya sea por ignorancia, ¿okay? Por desconocimiento, o ya sea que al conocer la Torá todavía no hemos alcanzado la meta para la cual la Torá ha sido, en este caso, dada. Ahora bien, el punto está que cuando el Señor nos salva, el Eterno nos salva, aquí Pablo entonces está empleando la figura del lenguaje de la resurrección. Es decir, Él nos hizo vivir, es decir, Él nos levantó a nosotros de entre los muertos, precisamente porque nosotros estábamos allí, estábamos muertos, es decir, estábamos bajo la sentencia, o sea, sobre nosotros pendía la sentencia de muerte debido a nuestros crímenes, a nuestras faltas de comisión, ¿ok? Y también a nuestros pecados, es decir, a nuestras faltas incluso de omisión. O sea, por comisión y por omisión, en ambos casos, hemos errado al blanco. Sin embargo, a pesar de nosotros errar al blanco y que al errar al blanco pende sobre nosotros una sentencia de muerte, el Señor nos hizo vivir a nosotros a pesar de esa sentencia de muerte. Por lo tanto, en versículo 2 al 4, nos va a explicar o nos va a detallar, el apóstol Pablo va a detallar o nos va a explicar cómo es que estuvimos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, muertos en delitos y pecados que en otro tiempo, por supuesto, le está escribiendo a esta comunidad, a los santos y fieles en el Mesías, que en otro tiempo anduvistes o caminastes conforme a la condición de este mundo. Otras versiones dicen conforme a la corriente de este mundo, es decir, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, es decir, por las modas de este mundo, por los paradigmas culturales de este mundo, contrarios, por supuesto, a la voluntad del Todopoderoso. Entonces, conforme a la condición de este mundo,
Y al mismo tiempo la condición de este mundo es conforme al deseo o conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Entiéndase que el príncipe de la potestad del aire, Pablo lo llama en otros pasajes, el Dios de este siglo. ¿Okay? El Dios de este siglo. Dice el Espíritu. ¿Quién es quién es este príncipe de la potestad del aire? Dice un ruaj, un neuma, un viento que ahora, ¿ok? Energeian, que ahora opera, que ahora actúa, que ahora energiza, opera en los hijos de la desobediencia, es decir, en aquellos que portamos, participamos. El concepto hijo en el pensamiento hebreo tiene 4 connotaciones. Si uno hace una exégesis contextual, un análisis de estos términos en hebreo, hijo, por ejemplo, se refiere a un descendiente. Hijo significa a un aprendiz, a un discípulo. Hijo, por ejemplo, se habla de los hijos de los profetas, o sea, de los estudiantes, alumnos de los profetas. Pablo, por ejemplo, habla ese concepto cuando dice, hablando de Timoteo, a mi hijo que engendré, a Filemón, por ejemplo, se habla de él, no a Filemón, sino al otro, eh, a Onésimo, lo consideraba mi hijo a quien engendré en mis prisiones. O sea, un discípulo se le ve. Juan también habla, hijitos míos, o sea, está refiriéndose de maestro, está hablando de maestro-alumno. ¿Ok? Esa es la segunda connotación. La tercera es ser herederos. Por ejemplo, la escritura habla de que hemos sido adoptados por hijos. Y si hijos, herederos de Dios por medio y coherederos con el Mesías. Entonces, significa hijo recibir herencia o tener herencia. Y número 4, hijos también significa en participar. Por ejemplo, Yeshua dice a la élite judía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, es decir, somos participantes de los deseos que tiene el diablo, porque ustedes desean hacer la voluntad de su padre, es decir, ustedes desean matarme, ustedes me quieren muerto, ¿okay? Y eso es lo que el padre de la mentira, es decir, la fuente de mentira, quiere, desea y anhela en este caso. Entonces somos hijos en el sentido de que participamos, somos portadores, en este caso, de la misma conducta o de las mismas características. Es decir, somos participantes. Por ejemplo, somos hijos de Dios también. Pedro lo menciona cuando refleja la idea que somos participantes de la naturaleza divina. Y aquí entiendas el concepto de naturaleza, concepto que tiene que ver con el carácter, con la conducta, con la tendencia en la que nosotros estamos, en este caso, participando. Entonces, a eso es lo que se refiere. Entonces, hijos de desobediencia significa que este espíritu, este príncipe, este arjón, ¿ok? Este arjón de la esousia, de la autoridad, de la potestad sobre los aires, ¿ok? Es decir, el neuma, el viento que ahora actúa en los hijos, ¿ok? De la desobediencia, en los participantes de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros, porque todos hemos participado de la desobediencia, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, ¿ok? En los deseos, ¿ok? En las concupiscencias, ¿ok? En las epitumías, es decir, en esos deseos que sobresaltan de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, es decir, de una mente precisamente dirigida por estos deseos, una mente cautiva de estos deseos, no de una mente libre de la voluntad de la carne, sino una mente cautiva de estos deseos, de esas epitumías. Y éramos por naturaleza, es decir, participantes de la ira. Es decir, al estar participando en la desobediencia, lógico, estamos participando de la sentencia de muerte, de ser objetos, en este caso, obviamente, de la ira de Dios.
también como los demás, es lo que Pablo dice. Es decir, esta era la condición de los gentiles y por supuesto es la condición de aquellos judíos que han transgredido la Torá. Porque dice la Escritura, por cuanto todos hemos pecado, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Y por lo tanto, si estamos bajo pecados, lo que se espera entonces es una horrenda expectación de juicio. ¿Ok? Esta es la condición legal. Es la condición legal y es la condición natural en la que todos nosotros estuvimos, como dice aquí el apóstol Pablo en otro tiempo. Entonces, la obra de Dios, la obra de Dios va a alcanzar a resolver esas dos condiciones. Uno, la condición legal, el estatus legal de que estamos de que pende sobre nosotros una sentencia de juicio. Y número dos, que éramos llevados por este viento, por este príncipe de la potestad del aire, por este viento que actúa en nosotros, haciéndonos participantes de la desobediencia, conformándonos a la condición de este mundo, ¿ok? Ir arrastrándonos a la corriente de este mundo, arrastrándonos a la desobediencia, haciéndonos partícipes de la desobediencia, es decir, siguiendo los deseos de la carne y de la mente, es decir, de aquella mente cautiva a estos deseos que priman sobre la razón humana. ¿Ok? Entonces, el hombre no tiene la capacidad o la fuerza para poder emanciparse de estos deseos de la carne, de esta corriente del mundo y de la actuación del espíritu de la potestad del aire, ¿ok? Que actúa y opera en los participantes de la desobediencia. Entonces, la gracia de Dios tenía que alcanzar ambas cosas. ¿Okay? Resolver la situación legal y, por supuesto, resolver la situación natural del hombre, en este caso, en la cual todos nosotros hemos participado. Entonces dice, a pesar de esa situación de estar muertos, condenados en virtud de nuestros delitos y pecados, según la descripción del apóstol dada acá, dice, Dios que es rico en misericordia, en hebreo esto tiene un fondo, hay un hebraísmo en fondo que es el concepto del Rav Hesed, es decir, Eloa que es abundante, Rav, abundante en Hesed, ¿ok? En dispensar favor, en dispensar bondad, ¿ok? Y es abundante en fidelidad y lealtad. Dice, por su abundante amor, por su abundante ahavá, ¿ok? Nota el término abundante, rico, Rav Hesed, por su abundante ahavá, ¿sí? Con que nos amó, que aún estando, y aquí está el punto, que aún estando nosotros participando en la desobediencia, estábamos activamente militando en la desobediencia, militando en la corriente de este mundo, militando en los deseos de la carne, aún estando en esa condición, dice, nos dio vida. Es decir, quiere decir que anula la sentencia de muerte. Cuando dice nos dio vida, es decir, que esa sentencia de muerte queda sustraída, queda anulada, es quitada, es retirada. Que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por cuya gracia, noten, por cuya gracia sois salvos. Gracia, entiéndase, un don, un regalo, eso es gracia, algo que se te otorga sin que tú lo hayas pedido, sin que tú lo hayas demandado. Es decir, el Señor hizo algo por nosotros, hizo algo por ti y por mí, sin que nosotros lo hubiésemos demandado o solicitado y que ni siquiera estuvimos conscientes.
Es decir, que el Eterno, para poder hacer esto, Él no consultó con nosotros, Él nos los dio. Él sabía la problemática y nos dio la solución. Nos dio la solución sin haberlo nosotros solicitado. Más bien, nosotros estábamos participando activamente. Ni siquiera estábamos arrepentidos, ¿ok? Ni siquiera habíamos creído, ni habíamos nacido, quizás muchos de nosotros, ni habíamos existido cuando esto ocurrió. Es decir, que esto ocurrió puntualmente. ¿En qué momento? ¿Cuándo puntualmente, legalmente, el Señor retiró la muerte, la sentencia de muerte sobre nosotros cuando estuvimos participando activamente en nuestros pecados? ¿Cuándo hizo esto? Dice que lo hizo, nos dio la vida juntamente con el Mesías, por cuya gracia sois salvos. Uno pudiera pensar, ¿será en el momento de la muerte o en el momento de la resurrección? ¿Ok? ¿En qué momento nos dio vida juntamente con el Mesías? Bueno, si uno lee el versículo 6 de Efesios, nos daremos cuenta que aparte, después de esta frase, de este sintagma, de esta oración que hemos leído, dice, y nos levantó juntamente con él, es decir, haciendo alusión a la resurrección. Quiere decir que esto tiene que ver antes de la resurrección. Esto tiene que ver antes de la resurrección, que aún estando nosotros activos en el pecado, ¿ok? Activos en la incredulidad, activos en la impenitencia, y quizás muchos de nosotros no existíamos aún, el Señor nos dio vida a todos nosotros juntamente con el Mesías antes de la resurrección. ¿En qué evento? ¿En qué momento? Indudablemente a la luz de la cruz. Ahora, haciendo una exégesis, un método, practicando aquí un método hermenéutico llamado el análisis eh, intratextual. Un análisis intratextual significa que vamos a analizar una semántica, una porción semántica, ¿ok? O un sintagma, lo vamos a analizar a la luz de otros documentos realizados por el mismo autor. Eso es un análisis intratextual. Entonces, esta expresión muertos en delitos y pecados, este sintagma aparece en una epístola gemela, una epístola hermana conocida como la epístola a los Colosenses. La epístola a los Colosenses es una epístola gemela y hermana de Efesios, porque hay similitud en la semántica y similitud, en este caso, en los sintagmas que allí el apóstol utiliza. Así que ese tipo de exégesis, este tipo de análisis, esta hermenéutica, esta forma de interpretar el texto se llama el método intratextual. Analizamos el sintagma, analizamos la oración, analizamos la semántica, no solamente en este documento, sino a la luz de otros documentos escritos por el mismo autor. Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, nos dice la misma idea, ¿ok? Nos refiere a la misma idea al decir, y a ustedes, dice, estando muertos en pecados. Es decir, estando ustedes activos en el pecado, pendiendo sobre ustedes la sentencia de muerte, y dice, y en la incircuncisión de la carne. Aquí la incircuncisión de la carne se refiere a participar en los deseos de la carne. ¿Ok? Esa es la incircuncisión de la carne. Estar activo dejándonos arrastrar por los deseos de la carne. Entonces dice, os vivificó juntamente con él. ¿Y qué dice? Perdonándonos todos los pecados. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿En qué momento la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue suspendida, fue retirada? ¿En qué momento ocurrió eso? Y nos dio vida juntamente con el Mesías. Pues la resurrección del Mesías, la prueba, ¿ok? Es la garantía y la prueba y la señal para todos nosotros que el Señor ha suspendido la sentencia de muerte que pende sobre nosotros, legalmente. Eso ocurrió en la cruz.
Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19, Eloa, Dios el Todopoderoso, estaba en el Mesías, estaba en el ungido, reconciliando consigo al mundo, judíos y gentiles, al mundo, al mundo. Ahí no está hablando si creías en Cristo o no, si estabas arrepentido o no, si guardabas el Shabbat o no, si comías las leyes dietéticas de Levítico 11 o no. No, dice, cuando esto ocurrió, muchos de nosotros ni existíamos, muchos de nosotros estábamos impenitentes, ni siquiera ni pendiente de la Torá, ni pendiente de Shabbat, ni de Mesías, ni de nada, ¿ok? Totalmente ignorante, quizás muchos de nosotros en el ateísmo, militando que saben qué cosas en nuestro libertinaje, en nuestros deseos, en nuestras concupiscencias, ¿ok? Cada quien en sus asuntos. Y en el momento de la cruz, en el evento de la cruz, en ese evento puntual, allí el Señor decretó al mundo el perdón. De hecho, eso lo dice Pablo. Pablo lo dice. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no imputándole, no considerándole a los hombres sus faltas. El Señor hizo pesaj, pasó por alto en su paciencia nuestras faltas cometidas en el pasado. ¿Ok? Eso es lo que menciona también por allá Romanos. ¿Ok? Por allá Romanos capítulo, eh, capítulo 3. ¿Ok? Romanos capítulo 3 habla de eso. El Señor pasó por alto, hizo pesa. ¿Ok? El Señor saltó esa sentencia de muerte, la retiró, la suspendió y nos dispensó a nosotros perdón de todos los pecados. Ahora, ¿a quiénes fue concedido este perdón? Esto es un perdón legal. Este perdón fue concedido a todos que estaban muertos, ¿ok? Muertos, sentenciados a muerte, quienes estaban participando activamente en los pecados, que estaban participando activamente en la desobediencia, estaban participando activamente en la impenitencia. En ese momento puntual de la muerte de Cristo, nos vivificó juntamente con Él, dice, perdonándonos todos los pecados. Entonces, lo que aquí Pablo se refiere en esta epístola conocida a los Efesios, aquí está interpretada de qué manera Él nos dio vida juntamente con el Mesías, que por cuya gracia somos salvos, por ese don, el don de Cristo fuimos salvos, en el sentido de que en virtud de la muerte del Mesías, allí en ese momento el Padre de Gloria decretó el perdón de los pecados de toda la especie humana, puntualmente allí. Ahora, sobre esta idea, ¿ok? Sobre esta idea, siguiendo este principio hermenéutico, ¿ok? De análisis intratextual, podemos ir a la epístola a los romanos. Esta es teología paulina. Estamos hablando aquí de la teología paulina. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son aquí nosotros? La teología hipercalvinista diría que Dios mostró su amor para con nosotros. Nosotros, en este caso, según Calvino, los elegidos. Es decir, Dios elige arbitrariamente a quién salvar y a quién dejar perdido. Pero eso no sería amor. Eso sería acepción de personas. Y la escritura dice, Dios no hace acepción de personas. Rompe con el principio entonces de que Dios hace acepción de... Si a Dios, si nos suscribimos a la teología calvinista de que Dios salva solamente a los que él de manera arbitraria o soberana, utilizando el lenguaje calvino, que ese era el tema predilecto de Calvino, la soberanía de Dios. Para Calvino la salvación era una acción soberana en la que él elige
de manera arbitraria quién será salvo y quién él dejará perdido. Eso es arbitrariedad, eso es acepción de personas. Rompe con el principio escritural, Dios no hace acepción de personas. Pero también vino Arminio, y aquí viene la teología arminiana. La teología arminiana ofrece la salvación a todos nosotros, a todos los hombres, pero con una condición, ¿ok? De antemano. La salvación solamente es efectiva o este perdón de pecados o esta gracia solamente se le otorga al que cree. Es decir, si desde el momento en que crees o desde el momento que te arrepientes, entonces a ti se te concede el perdón. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz fue una oferta. Cristo te ofrece, fue una oferta. Pero la escritura no dice eso. La escritura no dice que fue una oferta. La escritura dice que fue un don. No fue un ofrecimiento lo que el Señor te hace, o no es una oferta lo que el Señor te hace, es un don. Y un don es algo que se te otorga, que se te da, ya te ha sido dada en Cristo. Entonces, cuando dice Dios muestra su amor para con nosotros, ¿de qué manera mostró su amor? De hecho, el concepto hebreo amar es dar. Dice, de tal manera, de esta manera, amó Dios al mundo, de tal magnitud, de tal manera. De hecho, en la mejor traducción de Juan 3:16 debería ser, porque así, y ahí hay un semitismo encriptado, hay un hebraísmo en ese concepto cuando dice, porque así amó Dios al mundo. En el pensamiento hebreo, el amor no es un sentimiento, no es algo que se siente. Por eso las traducciones españolas traducen ese texto según la óptica occidental, de que el amor es un sentimiento, es una emoción, porque de tal manera amó Dios, como que, bueno, es un romanticismo allí encaramelado. No, no, porque de esta manera, o porque así amó Dios al mundo de tal manera que te dio a su Hijo. Allí Dios mostró su amor, te dio a su Hijo, ¿ok? Lo sujetó a padecimiento. O sea, si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cuánto más? Un pensamiento calva Homer, ¿cuánto más? Juntamente con Él nos dará todas las cosas. Entonces el concepto hebreo de amar es darte. Entonces el Padre te dio, entregó todo lo que tenía. ¿Y qué dio? A su Hijo. Eso es amar. Entonces no es una oferta, bueno, no es una condición como nosotros, que incluso esos amores románticos a veces son amores condicionados. Bueno, yo te elijo como pareja, bueno, vamos a ver si es solvente económicamente, si es profesional, si es hermosa o si es bello, si tiene los ojos como Tom Cruise. Eso no es amor, esos son amores, esos son amores condicionales, ese no es el ágape. Eso es un eros, es un deseo, una atracción, ¿ok? Pero eso no es ahabá, eso no es ágape en el contexto bíblico. Ágape es que el Señor te da, sencillamente porque quiere darte, ¿ok? Porque le plació darte, eso es ahabá. ¿Okay? Sin exigir una condición de antemano. Entonces Dios, Eloa, muestra su ahabá para con nosotros. ¿En qué? ¿Y quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los pecadores. Los pecadores. Aquí no dice los elegidos, ni dice los que creen. No, dice en que siendo aún pecadores, siendo lo que Pablo menciona en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, estábamos siendo participantes de la desobediencia. ¿Okay? Según la condición de este mundo, llevándonos, arrastrándonos dejándonos llevar o arrastrar por los deseos de la carne y de la mente, una mente cautiva a esos deseos. Entonces, en esa condición, en esa situación, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Cuando estuvimos, de hecho, fuimos nosotros los que crucificamos, le dimos muerte, como Pedro acusa a los varones de Israel. Ustedes mataron
al santo y al justo. Sí, ellos activamente, pero nosotros en cierta manera participamos porque ninguno estuvimos con él. Como dice la profecía de Isaías 53, nosotros le despreciamos, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatimos, nosotros le angustiamos con nuestros pecados, con nuestra enemistad hacia él, nosotros le dimos muerte. Y por ese pecado merecíamos nosotros la justa condenación. Pero el Padre de Gloria pasó por alto esa falta, perdonándonos esa falta. Y aún así Cristo murió por nosotros. Murió puntualmente en ese evento, 2000 años atrás. Y allí, en ese momento, el Padre declaró el perdón de todas esas faltas. Pasó por alto esas faltas. Cuando nosotros estuvimos activos en el pecado, en la desobediencia y en la impenitencia. Ahora, ¿qué significó esta muerte por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los pecadores. Dice, luego mucho más ahora. ¿Cuál es nuestra situación legal ahora de estos pecadores cuando Cristo muere? Dice, justificados en su sangre. Wow. ¿Ok? Justificados en su sangre. Es decir, ¿y qué significa estar justificados en su sangre? Es decir, que cuando Cristo murió, allí fuimos justificados. ¿Quiénes? Los pecadores, justificados en su sangre. Es decir, hemos sido absueltos, exonerados de culpa por su sangre. Por lo tanto, por él seremos salvos de la ira. Por eso que la ira está suspendida temporalmente. ¿Ok? En Cristo la ira se ha suspendido. Esto no es un perdón eterno. No es un perdón para que nosotros permanezcamos en el pecado. No, 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 no. ¿Ok? Ah, no, porque ahora sobreabundó la gracia a todos, ahora sobreabunde también el pecado. No, no, Señor. Esta gracia nos ha sido dada en Cristo, la justificación en su sangre es una gracia otorgada en Cristo, ¿ok? Mientras aún éramos impenitentes, pero no para que sigamos en la impenitencia. La idea es que al conocer lo que Dios nos ha dado ahora gratuitamente en Cristo, eso debe movernos al arrepentimiento. Como dice Pablo, tu benignidad nos guía, nos lleva al arrepentimiento. ¿Okay? La idea no es seguir participando en aquello que a Dios le desagrada, ¿ok? Sino que al ver su amor para con nosotros en Cristo, este amor nos debe constreñir, como dice el apóstol Pablo. El amor de Cristo, el amor del Mashiach nos constriñe, nos impele, nos mueve pensando en esto, que si uno murió por todos y todos en él hemos muerto, y luego todos murieron y por todos murió, para que los que ahora vivimos ya no vivamos más para nosotros mismos, es decir, para nuestros deseos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, si nosotros, por supuesto, menospreciamos el don, y la única manera en que nosotros menospreciamos el don eh, es desaprovechando el tiempo de gracia que nos ha sido dada. Por eso Pablo decía, la gracia de Dios no ha sido vano en mí, ¿ok? No ha sido vano en mí. La única manera en que esta ira pueda nosotros alcanzarnos es que nosotros elijamos seguir participando en el pecado, en la desobediencia y en la impenitencia. Es la única manera. Pero esta ira ha sido retirada, ha sido suspendida en virtud de lo que hizo Cristo. De esa manera Dios nos salvó en el Mesías, justificándonos en su sangre. ¿Y qué significa esta justificación en su sangre? Versículo 10 lo va a explicar. Porque si siendo aún enemigos, ¿y dónde manifestamos nosotros nuestra enemistad? A Dios, cuando crucificamos nosotros al Hijo de Dios, cuando nosotros le escupimos, cuando nosotros
le rechazamos. Y alguno dirá, bueno, yo no estuve allí, yo no participé allí. Bueno, pero cada vez que nosotros elegimos pecar, estamos insultando, estamos crucificando de nuevo al Hijo de Dios, estamos consintiendo su muerte. ¿Ok? Incluso sus discípulos, que a lo mejor activamente no estuvieron participando en su muerte porque no fraguaron, no planearon su muerte, pero le abandonaron. Por omisión también son los discípulos. Y en esos discípulos estuvimos representados todos nosotros, porque todos aquellos que profesaron fe en él y le recibieron como su maestro, incluso como su Señor y como su Mesías, que Pedro confesó que él era el Mesías, también le abandonó, incluso mintió. Y allí estuvimos todos nosotros representados. Fuimos cobardes, ¿ok? En no defender su causa injusta. Nosotros, por nuestra omisión, también fuimos culpables. Así que todos hemos manifestado enemistad a Dios al manifestarla al Hijo de Dios. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esta reconciliación es el mismo perdón de los pecados que menciona Colosenses. Aquí en esta reconciliación se nos dio la vida. Por eso tú y yo hoy respiramos y podemos llevar un bocado de alimento a nuestra boca y podemos respirar y gozamos del don de la vida en virtud de que Cristo murió por nosotros. Si no hubiese sido por esto, si no hubiese sido por esto, si no hubiese sido por esa justificación en su sangre, no gozaríamos de ninguna reconciliación. Quizás muchos de nosotros ni siquiera existiríamos. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados, es decir, ya conocemos a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo, o sea, ya estamos reconciliados, mucho más entonces ahora seremos salvos por su vida. Es decir, si siendo enemigos y siendo pecadores significó la justificación en su muerte, imagínate ahora ya una vez reconciliados con Dios, ¿qué significará lo que Cristo hace por nosotros ahora? Bueno, significa la vida, la salvación total y plena. Por eso dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos, nos gozamos en Dios por el por Adoneinu Yeshua el Mesías, es decir, por el Señor Jesús Mesías, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, esta justificación, esta justificación en su sangre es lo mismo que la reconciliación. ¿Cuándo fuimos nosotros reconciliados con Dios? Cuando todavía éramos enemigos y cuando todavía aún éramos pecadores, cuando Cristo murió por nosotros. Esa es la idea, que ustedes tengan claro. Esto es un don, esto es un don para todos, es decir, para todos, para toda la especie humana, para japoneses, para los sintoístas, para los hindús, para los islámicos, para los yorubas de allá del África, para los yanomamis allá en Venezuela, para los incas, para los mayas, para los aztecas, para toda la raza y para toda la especie humana. Esto fue un don dado en el Mesías. Allí el Padre nos perdonó, allí el Padre se reconcilió con nosotros. Y además, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios en Cristo a favor de nosotros? Dice, y nos levantó juntamente con él y nos hizo sentar juntamente con él en los lugares celestiales en el Mesías. Quiere decir que cuando Yeshua murió a los pecados, resucitó y se sentó en los lugares celestiales, cuando Dios hizo esto en el Mesías está toda la humanidad representada.
Quiere decir que la humanidad en el Mesías murió a los pecados, resucitó a una nueva vida y nos sentó en el Mesías en los lugares celestiales. Lo que Dios hizo en el Mesías es una prenda, es una señal para todos nosotros, es una prenda de que hemos sido todos nosotros aceptos en el amado. Luego dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Y luego dice, porque por gracia son salvos. ¿Dónde se manifestó esta gratitud, esta gracia, este don? ¿Qué es gracia? Aquí lo va a explicar, es don de Dios. Es un don, es un regalo gratuito. Nosotros no aportamos nada a ese don en Cristo. Es decir, que cuando Dios sujetó a su Hijo al padecimiento de la muerte, morir a los pecados, cuando Dios levantó a su Hijo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, allí recibimos el don de la salvación. Lo que Dios hizo en Cristo, todos nosotros estamos representados allí. Ahora, eso que el Padre nos dio, eso que el Padre nos dio en Cristo, llega a nosotros, es decir, llega al conocimiento de nosotros mediante la fe. Cuando este conocimiento, cuando ahora nos enteramos de la gracia de Dios en el Mesías por medio del Evangelio, cuando la noticia, las buenas noticias del Evangelio llegan a nuestros oídos, ahí es donde tomamos conciencia y ahí es donde surge la fe. No significa que desde el momento que surge la fe o llega el conocimiento, ahí somos salvos. No, eso es teología arminiana. Y esa es la teología que lamentablemente el cristianismo tiene. Y eso es una otra forma de legalismo. O sea, tú no eres salvo hasta que tú no conozcas a Cristo. No, 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 no. No. La salvación, este perdón de todas nuestras faltas, legalmente nos ha sido otorgado en Cristo en el evento de su muerte, resurrección y glorificación. Todo eso nos ha sido dado, esa salvación nos ha sido dada en Cristo en ese evento. Toda la humanidad en Cristo está representada. Hemos sido aceptos en el amado. Eso es la salvación gratuita de la cual Pablo habla aquí. Pero esa salvación de la cual se nos ha sido dado, pero que no nos hemos enterado, una vez que nos enteramos, ahí es donde surge la fe. ¿Ok? Ahí es donde surge la fe. Incluso esta fe no procede de nosotros. Esta fe es un don de Dios también. Porque Dios en su providencia le ha placido darte a conocer las riquezas de su abundante gracia, ¿ok? En su bondad, en el Mesías Yeshua. Por eso dice, esto no procede de nosotros. La salvación no se activa por una iniciativa nuestra. No, es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos obra suya. Aquí la obra suya es a partir de la fe. Aquí sí, la obra suya, somos obra del Mesías, somos obra suya a partir de la fe. Antes se nos dio por gratuitamente, de hecho el término perdón que aquí el apóstol Pablo utiliza en Colosenses es la palabra eucharizamenos, ¿ok? Eucharizamenos, que comparte raíz con la palabra charis, que significa gracia, un don gratuito. El perdón fue un don gratuito dispensado a todos, sin excepción, creyentes y no creyentes, penitentes y no penitentes. Esa obra, ese don nos los otorgó el Padre en Cristo, ¿ok? En Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la sentencia de muerte ha sido suspendida. Ahora, esa suspensión de la ira es al mismo tiempo un tiempo de pruebas, un tiempo de gracia, para que ahora, mediante la fe, conozcas
cuando te llegue la fe al conocer el Evangelio, al conocer las buenas noticias, las gloriosas noticias del Mesías Yeshua, de lo que el Padre de Gloria ha hecho en Cristo, entonces, a partir de allí, al, al hacerme partícipe de esta fidelidad, de esta fe, entonces allí podamos convertirnos en obra suya, es decir, de ser creados nuevamente en el Mesías Yeshua sobre buenas obras, las cuales Dios anticipó para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bueno, el apóstol Pablo va a hablar sobre esas buenas obras a partir del capítulo 4, versículo 17. Ahí el apóstol Pablo va a detallar, que eso será un tema posterior, ya llegaremos allí. Allí se va a especificar, ¿ok?, las buenas obras, ¿ok?, haciendo un análisis composicional. ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, Pablo va a referirse sobre eso, sobre la piedad práctica en el capítulo 4, versículo 17, sobre esta creación, sobre esta nueva criatura, sobre esta nueva creación en el Mesías Yeshua. ¿Ok? Esta nueva creación en el Mesías Yeshua significa que somos obra suya sobre la base de buenas obras. ¿Ok? Somos obra suya. No es lo mismo la obra suya que lo que nos ha sido dado, lo que Dios nos ha dado en Cristo, por gracia. Aunque estas obras buenas es fruto de esta gracia, ¿ok? También. Por eso que esto no procede de nosotros, es un don de Dios. Es decir, tanto nuestro estatus legal de condenado a absuelto, ¿ok?, es un don de Dios en Cristo. Y incluso la fe en la que nos hace partícipe de las buenas obras, incluso también esta fe es obra suya en Cristo Jesús. Allí, por la fe, entonces allí somos creados y allí es donde andamos en esas buenas obras en las cuales ya Dios anticipó hacernos partícipes a nosotros en Cristo. Así que, mis querida familia, mis queridos hermanos, de esta manera, el apóstol Pablo entonces expone, explica el don gratuito de la salvación, resolviendo entonces dos problemas: que estuvimos legalmente condenados, ya esa legalidad ha sido resuelta en el Mesías, cuando Dios nos justificó en su sangre. ¿Y a quiénes entonces Dios justificó? A nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que aun cuando éramos pecadores, Mashiach murió por nosotros. Los que fuimos enemigos, o los que aun siendo enemigos, ya fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Pero el trabajo no queda solamente allí. Eso no significa que la gracia debe abundar, o el pecado debe seguir abundando para que entonces la gracia siga en abundancia. No, ¿ok? Sino que al contrario, esta gracia nos ha sido dispensada para que una vez al sernos notificada por el Evangelio, entonces nosotros podamos morir juntamente con Él, crucificando la carne en sus apetitos y deseos. No es una gracia barata, ¿ok? Esta gracia, este regalo que Dios nos ha dado en el Mesías, es precisamente para morir, en este caso, a la desobediencia, a la impenitencia, a aquellos deseos que obran de manera contraria a la voluntad del Padre de Gloria. Y mientras esto sea así, que el mismo poder que operó en el Mesías Yeshua al levantarlos de los muertos, ese mismo poder actúe en nosotros, haciendo que el Mesías habite en nuestros corazones por el ejercicio de la fe, hasta que éste regrese pronto y en nuestros días ya ellos podamos decir amén.